Shalom, amados hermanos, y bienvenidos a nuestro segmento Salmos, el poder de Dios fluyendo a través de mí. Esta semana estaremos estudiando el Salmo 18, un salmo sumamente poderoso. Es un salmo de guerra, un salmo para pelear las batallas que se nos presentan en la vida. Vamos a orar. Padre eterno, gracias te damos por este tiempo, Padre, en el que tú nos permites, Padre celestial, escudriñar tu palabra, aprender de ti, Padre. Gracias porque a ti te ha placido en este tiempo revelarnos esos códigos que hay en tu palabra para que nosotros podamos, Señor, tener vidas victoriosas, Padre, para que podamos vencer todo aquello que se quiera levantar en contra nuestra, Padre eterno. Bendecimos tu nombre y te pedimos que seas tú iluminando los ojos de nuestro entendimiento, Padre celestial, para que podamos seguir caminando en pos de ti, para que tu voluntad se establezca en nuestras vidas y en las vidas de nuestros hijos. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach hemos orado. Amén y amén. Bueno, este Salmo 18 es un salmo conocido popularmente como el Cantar de David y de acuerdo a Rashi fue compuesto en su vejez después de una vida llena de pruebas y de tribulación. De acuerdo a Ezra, otro comentarista importante de la Biblia, dice que este salmo fue escrito en el contexto de Segunda de Samuel, capítulo 21, del 16 al 17. ¿Qué estaba sucediendo allí? David ya estaba entrado en años y él se fue a la guerra a pelear junto con su ejército, y resulta que uno de los descendientes de los gigantes vino contra él con una lanza que pesaba 300 siclos de bronce y trató de matarlo. Pero Abisai, el hijo de Sarbia, llegó en su ayuda, hirió al filisteo y lo mató. Y entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Entonces vemos acá que ya David estaba en los años de su ancianidad y él escribe este salmo, que es precisamente lo mismo que está escrito en Segunda de Samuel 22 del 1 al 50. Aquí aparece registrado este mismo salmo con algunas pequeñas variaciones. Abar Balner, otro comentarista bíblico, dice que este capítulo de Samuel fue lo que David compuso originalmente en su juventud, cuando todavía estaba profundamente enredado en sus muchos problemas y tribulaciones. Él creó este canto para que fuera un todo inclusivo y que se relacionara con cada tribulación que podría ocurrir en su vida. Así que a lo largo de su vida, David utilizó este salmo para recitarlo en cada ocasión en que él necesitaba una salvación personal de cualquier batalla o tribulación que le estuviera pasando. Entonces dice que esta segunda versión de Segunda de Samuel 22 no es un canto triunfal de victoria personal, refiriéndose al Salmo 18, sino que más bien David le hizo un regalo a Israel. A través de sus experiencias, de sus sentimientos personales, todos lo que él pudo experimentar durante su vida, se los dejó a Israel como una oración y como un consuelo en tiempos de angustia para aquellos que buscan meditar en la soledad y para los que buscan la comunión privada con su Hacedor. Dicen los comentaristas también que la razón por la cual este salmo aparece en orden como el número 18 es porque David peleó 18 batallas. Él participó de 18 guerras, 13 a nivel nacional relacionadas con el pueblo y 5 a nivel personal. Y algo que llama mi atención es que no sé si recuerdan que en algún otro estudio
vimos cómo el alma tiene 5 niveles, ¿verdad? Y nosotros debemos conquistar cada uno de esos niveles. Eso me llama mucho la atención que David haya tenido que pelear 5 batallas a nivel personal. Para mí, en mi percepción, esto representa esas batallas internas que debemos tener nosotros con nuestra inclinación al mal, con el Yetzer Hará. Aquí vemos que dice este salmo: al músico principal, salmo de David, siervo de Adonai, el cual dirigió a Adonai las palabras de este cántico el día que le libró a Adonai de mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl. Entonces dijo: te amo, oh Eterno, fortaleza mía, Adonai, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré al Eterno, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Aquí leímos del versículo 1 al 3. Y qué hermoso es cuando nosotros podemos enamorarnos realmente del Eterno, ¿verdad? Cuando Él pasa de ser un Dios lejano con el cual es difícil relacionarnos a ser nuestro Padre, con el cual anhelamos pasar tiempo, del cual anhelamos aprender y del que estamos hablando en todo momento. Sabemos que cuando el ser humano se siente enamorado de alguien, no puede parar de hablar de esa persona, no puede sacar a esa persona de sus pensamientos, y eso mismo es lo que nos sucede a nosotros, de verdad, cuando nos enamoramos del Eterno. No podemos sacarlo de nuestros pensamientos ni un solo momento. Todo lo que nos pasa podemos ver su mano poderosa obrando. Y miren qué maravilloso, porque hay una gran diferencia a obedecer por temor y obedecer por amor. Aunque sabemos que el temor a Dios precede el amor, porque la Escritura nos dice que el principio de la sabiduría es el temor de Adonai. O sea, si primero no existe un temor reverente en nosotros hacia Él, no podremos llegar a amarlo. Pero cuando nosotros obedecemos por amor, es maravilloso. ¿Por qué? Porque allí nosotros lo hacemos porque realmente queremos agradarle, porque nos nace del corazón, porque lo hacemos con gusto. No es algo que nos han impuesto, no es algo que nos sentimos obligados, forzados o manipulados. Y este amor es maravilloso, porque allí es donde comenzamos a ser conscientes de que ese amor es recíproco. La palabra nos dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, ¿verdad? Él se acercó a nosotros, no es que nosotros nos acercamos a Él. Y es allí donde nosotros comenzamos a experimentar su cuidado, su protección, donde vemos su mano poderosa obrando en cada cosa que sucede en nuestras vidas, donde podemos sentir que Él es el que nos guía. ¿Y qué es lo que esto provoca en nuestro corazón? Que se desate la alabanza hacia Él, que le demos fruto de labios que mencionan su nombre. Es allí cuando tú dices: tú eres mío y yo soy tuya. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Él es mi roca, mi fortaleza. Y esto se refiere a que es Él el que nos da esa fortaleza para resistir a la mala inclinación que siempre está al acecho para arruinar nuestras vidas y literalmente matarnos. Por eso dice la Escritura que el enemigo anda como león rugiente para ver a quién puede devorar. Pero tenemos que entender que ese enemigo obra a través de nuestra mala inclinación. Nosotros hemos estado acostumbrados a buscar el enemigo afuera, externamente, pero el día que nosotros entendamos que el enemigo usa nuestra mala inclinación para devorarnos, para destruirnos y para arruinarnos, entonces allí es donde las cosas van a comenzar a cambiar. Dicen los sabios que si no fuera por el Eterno, ninguno de nosotros podríamos resistir, porque Él sabe que nosotros somos débiles, ¿verdad? Aquí el versículo
4 y 5 de este Salmo 18 dicen: me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En cuanto respecta a David, podemos ver aquí las trampas que estaban tendidas contra su vida, el peligro de muerte que lo acechaba y la ansiedad de su mente que lo poseía a causa de todo esto que él estaba viviendo. Pero aquí David no solamente está describiendo lo que él estaba pasando en ese momento, sino que proféticamente nos está hablando de Yeshua, describiendo todos los dolores de su vida hasta el momento de su muerte. Él, quien fue un varón de dolores, experimentado en quebranto. David aquí estaba viendo el sufrimiento de aquel que cargaría sobre sí mismo los pecados de su pueblo, cómo su alma estaba envuelta en tristeza hasta la muerte, como nos dice Mateo 26:38. La palabra hebrea para dolores es la palabra makob, que significa aflicción, angustia, como los dolores de parto de una mujer. Y aquí se usa apropiadamente para los sufrimientos y la muerte de Yeshua, por la cual dio a luz mucho fruto o muchos hijos para la gloria del Padre. Y esto nos lo confirma el Targum, porque miren lo que dice el Targum. Dice: la angustia me ha rodeado como a una mujer que se sienta en un banquillo y no tiene fuerzas para dar a luz y está a punto de morir. Y esa era la angustia que sentía nuestro Salvador cuando estaba allí en el Getsemaní, sabiendo todo lo que le iba a venir, todo lo que iba a tener que pasar, que dice la escritura que hasta sudó gotas de sangre. Tal era su angustia, que él estaba sudando gotas de sangre, y le dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero él puso sus ojos en ti y en mí, viendo nuestra salvación, nuestra redención, y por eso él pudo pasar esa copa tan amarga. Dice el versículo 6: en mi angustia invoqué al Eterno y clamé a mi Dios, y él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Esta palabra en mi angustia se refiere muy probablemente no a un caso en particular, sino que indica su hábito mental, que cuando él se encontraba en profunda angustia y peligro, invocaba uniformemente al Señor y siempre lo encontraba listo para ir a su ayuda. Cuando dice llamé al Señor, quiere decir que él oró, que invocó a Dios para que lo ayudara en ese problema. Nosotros sabemos que la oración es sumamente poderosa. Aquí vemos a David que él no confía en sus propias fuerzas, no confía en el ejército, no confía en la ayuda humana, sino él solamente pone sus ojos en el Eterno, sabiendo que de él es que viene su ayuda. Que lo que parece imposible para nosotros, si nosotros ponemos nuestra fe y nuestra confianza en el Eterno, todas las cosas nos serán posibles. En Hebreos 5:7 nos describe también cómo Yeshua en su gran dolor y padecimiento clamó al Eterno. Dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aquí se nos da una clave muy importante en este versículo, porque miren lo que dice: fue oído a causa de su temor reverente. O sea que para que el Eterno incline su oído a nosotros, él tiene que ver en nosotros ese temor, ese deseo de agradarlo, esa obediencia, ¿verdad? Porque cuando nosotros estamos en desobediencia, dice la palabra que el que aparta su oído para escuchar la Torá, sus oraciones son abominables delante del Eterno. Entonces tenemos que tener eso en cuenta, que si nosotros queremos que nuestras oraciones suban como aroma fragante, que sean escuchadas por el Eterno y que Él
corra a socorrernos, debemos estar trabajando en esa limpieza espiritual, en esa santificación. Muy importante. El versículo 7 nos dice, bueno, del 7 al 15, nos dice, la tierra fue conmovida y tembló, se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió. Y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló. Voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí. Oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron. Granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Adonai, y el Altísimo dio su voz. Granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó. Lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Eterno, por el soplo del aliento de tu nariz. Y aquí se nos da una descripción exacta de lo que sucedió cuando Yeshua expiró. La tierra se estremeció, hubo oscuridad, la tierra tembló, de acuerdo a lo que nos dice Mateo 27:50. Y sí, algún tiempo después también, cuando su pueblo estaban orando juntos en el lugar donde estaban reunidos, en Hechos 4:31 nos dice también que tembló la tierra como señal de que la presencia del Eterno estaba con ellos. Y el temblor de la tierra se usa a menudo como símbolo de la presencia de Dios y de la grandeza de su majestad. Y esto es maravilloso porque sabemos que todo esto que leímos es una alegoría. Pero miren que recuerdo también cuando Josafat sale a la batalla contra el enemigo que venían contra ellos y él recibe simplemente esa orden de que le adoren al Eterno, que empiecen a adorarle. Y los enemigos fueron confundidos y se mataron entre ellos mismos. Así que tenemos que mirar el poder de la adoración y lo que desata cuando un corazón que de verdad anhela que el Señor se manifieste, puede suceder. Eso es algo maravilloso. Dice el versículo 16, envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Adonai fue mi apoyo. Me sacó a lugar espacioso y me libró porque se agradó de mí. Así que me sacó de las muchas aguas. En Apocalipsis podemos ver que las aguas hacen referencia a todas las naciones que se van a levantar en contra del remanente de Israel. Esos que quieren coronar al hijo de David como el rey del mundo. Así que David aquí en estos versos se está inspirando en algo que sucedió en el pasado. Él sabe que si sus padres fueron librados cuando tenían al faraón persiguiéndoles y al vasto mar enfrente de ellos, y Dios dividió el mar en dos para que ellos pudieran caminar sobre tierra seca, David sabía que él también sería librado de todos sus enemigos. Y nosotros necesitamos tener esa misma fe de David, recordar que el mismo Dios que nos ayudó ayer, Él es el que nos ayudará hoy y nos ayudará mañana. A nosotros a veces se nos olvida esto, ¿verdad? Porque hemos visto cómo Dios nos ha sanado, nos ha proveído, cómo nos ha restaurado, cómo nos ha traído hasta aquí. Pero cuando se levanta una situación contraria, ¿qué hacemos muchas
veces nos llenamos de temor y de desesperación. Le abrimos la puerta a la tristeza y a la depresión. Pero miren el ejemplo tan grande que nos da David. Él fue allá y miró en el Éxodo cómo Dios salvó a su pueblo, cómo los sacó de esa esclavitud de Egipto, cómo dividió el mar en dos, cómo les proveyó mientras estuvieron en el desierto. Y él decía, no, yo no me voy a dejar, no me voy a dejar aplastar por esta situación, sino que yo voy a creer que ese mismo Dios, el poderoso de Israel, que hizo todas esas cosas por su pueblo, también las hará por mí y me salvará. Hay una promesa muy poderosa en Isaías 43 y precisamente en este tiempo que entramos en esa fiesta de Pesaj, que es la fiesta de la liberación y de la redención, debemos recordar esta promesa. Miren lo que dice, así dice el eterno creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Miren lo que nos está diciendo aquí. El Eterno nos creó en nuestra carne. Ese es Jacob. Jacob representa la carne, ¿verdad? Pero Él no nos deja solamente allí. Él nos forma, nos va formando para que lleguemos a ser Israel. Porque Israel es el que vence con Dios, ¿verdad? Y nos dice, no temas porque yo te redimí, yo te puse nombre, mío eres tú. Así que si tú estás pasando en este momento por una situación de temor, una situación en donde todo se ha levantado en contra tuya, que tú no sabes qué hacer, que no ves salida, recibe esta palabra de parte de tu Padre Celestial. Él te dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Adonai, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima. Eres de gran estima delante de los ojos del Eterno. No importa que tú mismo no veas el estima tan grande que el Padre tiene por ti. Y te dice, no temas porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, de acá y al sur, no detengas. Trae de lejos a mis hijos y a mis hijas de los confines de la tierra. Y le hablo a una madre que en este momento está llorando porque a lo mejor sus hijos los ve perdidos, porque a lo mejor tú dices, pero si yo los crié en el temor del Eterno y mira ahora cómo los veo, esto no es lo que Dios me habló de mis hijos. Te hablo a ti para que en este momento tú recobres la fuerza, para que recobres la esperanza, porque así el Padre dice, traeré de lejos a mis hijos y a mis hijas de los confines de la tierra. Y en ese paquete van incluidos tus hijos y tus hijas, sin importar en el momento que están atravesando ahora, sin importar que ahorita ellos pueden estar viviéndose un Egipto, están en ese exilio, pero tenlo por seguro que el que habló es fiel para cumplir lo que prometió. Así que todos los llamados de mi nombre para la gloria mía los he creado, los formé y los hice. Aquí una vez más el Padre nos dice que Él nos está formando. Así que tenemos que tener esa certeza, esa seguridad de que Él está formando a nuestros hijos y que un día nuestros ojos verán todas esas promesas manifestadas en sus vidas.
Del versículo 20 al 24 dice: Adonai me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos del Eterno y no me aparté impíamente de mi Dios, pues todos sus juicios estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y él me ha guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado el Eterno conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Y esta declaración se refiere al momento en que David mostró una gran moderación y rectitud cuando él tenía a Saúl en su poder y podría haberlo matado fácilmente. Pero ¿qué hizo David en su lugar? Cortó la esquina de su manto. Y esto nos enseña a cada uno de nosotros a no tomar venganza. Muchas veces el Eterno nos pone al enemigo, a alguna persona que te ha hecho mal. Él te lo pone en la palma de tu mano. ¿Pero por qué Él lo hace? Porque Él quiere probar lo que hay en tu corazón. Él quiere ver cómo vas a actuar. Él quiere ver si tú vas a tener misericordia o vas a aprovechar la oportunidad para destruir a esa persona. Entonces, por eso el siguiente versículo, el 25 y el 26, nos dice: con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio y severo serás para con el perverso. Así que debemos tener mucho cuidado cuando seamos probados en esa área, porque seremos probados. Y David entendía muy bien esto. Por eso él exclama cuando está allí en la cueva y ve ahí a Saúl durmiendo y su ejército le dice: mira, ahí te lo ha entregado Dios, mátalo. Dice David: Adonai me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Adonai, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Adonai. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Vemos que Dios trata con los hombres de acuerdo a su carácter, y esa palabra misericordioso se refiere a alguien que está dispuesto a mostrar bondad y compasión a los que son culpables, a los que nos han herido y a los que nos han hecho daño. Y de acuerdo con esto es que Yeshua precisamente nos enseña a orar. Por eso en esa oración del Padre Nuestro Él nos dice: y perdónanos nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. De acuerdo con esto también Yeshua dijo: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial también os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. En Mateo 6, 14 al 15 podemos ver esta hermosa escritura. Entonces debemos tener muy en cuenta esto, porque a veces nosotros decimos: no, a mí ya Dios me perdonó, ya Él tuvo misericordia de mí, pero tienes el corazón lleno de raíces de amargura, de cosas que no has olvidado, cosas que no has perdonado. Le tienes ahí una cuenta a las personas para que en el momento en que te la pongan en tu mano, tomar venganza. Pero miren que David aquí nos está enseñando principios poderosos que si nosotros los aplicamos a nuestras vidas, podremos vivir esa vida abundante. Versículo 27 y 28 dice: porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. Tú encenderás mi lámpara. Adonai, mi Dios, alumbrará mis tinieblas. Aquí David está diciendo: yo no tomaré la venganza en mi mano, porque eres tú. Yo entiendo, Padre, que eres tú el que vas a humillar al altivo en el tiempo que sea necesario. Y aunque yo estoy viviendo tiempos de gran oscuridad, yo sé y tengo esa certeza de que tú vas a encender mi lámpara y vas a alumbrar mis
tinieblas. ¿Y qué es encender esa lámpara? ¿Qué otra lámpara nosotros tenemos que es la Torá? ¿Verdad? Los mandamientos del Eterno. Esa es la lámpara que alumbra nuestras vidas, que nos saca de esa oscuridad, de esas tinieblas y nos trae a la luz. Porque sabemos que el Eterno lo hizo a través de Yeshua, pero Yeshua es la Torá viviente. Él nos sacó de las tinieblas a la luz para que vivamos en la luz, no para que nos devolvamos a las tinieblas. Porque de nada nos sirve decir, sí, Yeshua, yo te acepto en mi corazón y tú eres mi Salvador, pero sigues revolcándote en el pecado, sigues viviendo en oscuridad. No, Él te llamó para que vivas en la luz y te mantengas en la luz. Y eso solo es posible si nos mantenemos meditando en su palabra de día y de noche, si hacemos conforme está allí escrito. Y entonces a causa de esto vemos en el versículo 29 y 30 que David dice, contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Adonai. Escudo es a todos los que en él esperan. Entonces, a causa de que David ha guardado su camino, que ha meditado en esa palabra de día y de noche, ahora él puede saber que la presencia de Dios está con él para ayudarlo a desbaratar cualquier ejército que se quiera levantar en contra de él, que el Eterno lo ayudará a saltar cualquier muro de imposibilidad que se pueda poner entre ti y el propósito que el Padre tiene para ti. Y sabemos que esa palabra acrisolada es esa palabra que tiene que ver con un fundidor, con un artífice, el que nos limpia. Sabemos que el fundidor es el que mete esa pieza de oro en el fuego, ¿verdad? Y tiene que estar allí pendiente de que no se le pase el tiempo para sacar esa pieza de oro y que no se dañe. Pero todos nosotros estamos pasando por ese proceso de purificación. Por eso es que muchas veces tú puedes decir, pero ¿por qué tengo estas pruebas? ¿Por qué esto me ha traído tanto dolor? No olvidemos que la palabra del Eterno, el Padre la usa para quitar nuestras imperfecciones, así como la plata es sometida al fuego para quitarle su corrupción. El estudiar la palabra, el estar meditando en ella de día y de noche, el estudiar una y otra vez, no es para hacerle un favor a Dios. No, nosotros estudiamos la palabra porque entendemos que ese es el medio por el cual Dios va a remover todas esas imperfecciones, que va a remover toda esa impureza que hay en nosotros, que a través de esa palabra es que el Padre quita de nosotros esas debilidades de nuestro carácter, que a través de ella Dios quita todos los defectos, remueve toda esa mala información que te pusieron, quita toda confusión, quita los temores, quita las angustias, remueve nuestros pecados, somete nuestra inclinación al mal. Y todo esto es a través del estudio de su palabra. Así que cuando tú te acerques a la escritura, no te acerques como diciendo, ay, tengo que leer la Biblia, ay, tengo que hacer esto para agradar a Dios. No, dilo, voy a hacer esto porque esto es bien para mí, porque esto traerá vida a mis huesos, porque esta palabra quebrantará maldiciones generacionales que han estado operando en mi vida por muchas generaciones. Pero yo me voy a comer esta palabra porque aunque a veces sea amarga en mi boca, será dulce en mi vientre, ¿verdad? Y hará cosas maravillosas en mi vida y en la vida de mis generaciones. A través de su palabra, Dios nos perfecciona y nos hace madurar en nuestra fe. Versículo 31 al 34. Porque ¿quién es Dios sino solo Adonai?
¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Es Él quien adiestra mis manos para la batalla y para entesar con mis brazos el arco de bronce. Aquí vemos que David nos está hablando en un contexto militar y realmente si nos ponemos a pensar, la vida misma es un campo de batalla en el que tenemos que enfrentar muchas situaciones y muchas adversidades, pero aquí David entiende que solamente a través de la obediencia al Señor fue que él pudo ser librado de todas esas batallas, de todos esos peligros. Y lo interesante aquí es que muchos guerreros cuando ganan las batallas que hacen, se llevan los créditos, se ponen súper orgullosos y arrogantes. Pero David una vez más restringe su ego y le da todo el honor y la gloria al único que es digno. David reconoce que si no fuera por Dios, a lo mejor él ni podría estar contando la historia, ya lo hubieran matado. Él reconoce que es el Eterno, el que le da el poder, el que lo perfecciona, el que hace perfecto su camino, el que lo hace estar firme en las alturas para que él no se baje al nivel de esos enemigos, ¿verdad? Qué hermosa este salmo, precioso está esta escritura. Dice el versículo 35 y 36, me diste asimismo el escudo de tu salvación y tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Por eso leemos también en el Salmo 119, 32 que David mismo dice, por el camino de tus mandamientos correré, porque tú ensancharás mi corazón. Y esto nos da una tremenda enseñanza, porque puede ser que tú ahorita no estés entendiendo muchas cosas, pero simplemente corre en pos de lo que Dios ha dejado escrito en su palabra, porque en la medida que Él vea tu intención de buscarle, tu intención de agradarle, tu intención de obedecerle, Él comenzará a ensanchar tu corazón para que tú quieras más de Él y menos del mundo. El Eterno te empieza a quitar el apetito por las cosas del mundo y empieza a ponerte el apetito por las cosas eternas. Por eso Él dice, no pongas tus ojos en estas cosas del mundo que son perecederas, mas pon tus ojos en el reino. Y el reino no quiere decir que tú estés sirviendo en una iglesia todo el tiempo. Buscar el reino es buscar esa transformación de adentro hacia afuera, buscar que la luz de Dios se manifieste a través de ti, porque hay muchas personas que se meten en un activismo religioso y están todo el tiempo sirviendo y piensan que esto está agradando al Eterno, pero no tienes ni tiempo de sentarte a mirar cómo está tu familia, cómo está tu situación, cómo está tu corazón. Y eso es lo que es buscar el reino, porque el reino de los cielos se establece donde quiera que tú estés, donde quiera que tú te pares. Si tú puedes tener un buen testimonio y ser luz para otros, allí el reino de los cielos está siendo establecido. Así que simplemente busca esa restauración y el Eterno comenzará a ensanchar tu corazón. Y entonces aquí del versículo 37 al 42 dice, perseguí a mis enemigos y los alcancé y no volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no se levantasen, cayeron debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerzas para la pelea.
Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas para que yo destruya a los que me aborrecen. Clamaron y no hubo quien salvase, aún al Eterno, pero él no los oyó. Y los molí como polvo delante del viento. Los eché afuera como lodo de las calles. Y miren qué hermoso, porque esto se refiere, yo lo entiendo así, se refiere al Yetzer Hará. Perseguí a mis enemigos y los alcancé y no volví hasta acabarlos, ¿verdad? Eso se refiere a esos enemigos internos. Tenemos que dejar de buscar los enemigos afuera, los tenemos adentro. Dormimos con ese enemigo. Todo el tiempo nos está susurrando cosas a nuestro oído y a nuestra mente. Por eso es que a través de la palabra nuestra mente es transformada a la mente de Mashiach, a la mente de Cristo, ¿verdad? Por eso dice que ellos no se levantan, caen debajo de nuestros pies. Al principio, cuando nosotros comenzamos este caminar, tenemos muchísimas luchas porque nuestra mente está siendo transformada. Pero miren cómo él dice: me ceñiste de fuerzas para la pelea, porque él es el que nos da esa fuerza para que nosotros podamos vencer esa mala inclinación, para que podamos vencer todas esas obras de la carne, todo lo que nos quiere llevar hacia el camino del mal, hacia el camino de la muerte. Por eso en Deuteronomio 28:7 también nos dice: en las bendiciones por obedecer la Torá, los mandamientos del Eterno, dice que si tú le obedeces, el Eterno derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos tendrán que huir de ti. Luego dice el versículo 43: me has librado de las contiendas del pueblo, me has hecho cabeza de las naciones, pueblo que yo no conocía me sirvió. Al oír de mí me obedecieron, los hijos de extraños se sometieron a mí. Y David aquí está haciendo referencia a cuando él estaba morando entre los filisteos, donde empezó a hacerse de fama y a hacerse uno de los líderes de una ciudad filistea. Y de la misma manera él está hablando proféticamente acerca de Yeshua, que llegaría a ser la cabeza de las naciones. Por eso dice aquí proféticamente de Yeshua: pueblo que yo no conocía. ¿Y quién es ese pueblo que él no conocía? El pueblo que no estaba dentro del pacto. Él está hablando proféticamente de aquellos que estábamos sin Dios, sin pactos, sin promesas, los que estábamos incircuncisos, que ni siquiera teníamos ni idea de un Mesías judío, pero que él sabía que un día nosotros rendiríamos nuestras vidas a él y le serviríamos. ¡Qué hermoso! Y dice el versículo 45: los extraños se debilitaron y salieron temblando de sus encierros. Viva Adonai y bendita sea mi roca, y enaltecido sea el Dios de mi salvación, el Dios que venga mis agravios y somete pueblos debajo de mí, el que me libra de mis enemigos y aún me eleva sobre los que se levantan contra mí. Me libraste de varón violento. Y aquí se nos da una clave poderosa, porque él nos dice que él es el Dios que venga nuestros agravios. En Romanos 12 del 17 al 21, miren lo que nos dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Eterno. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence
con el bien el mal. ¿Y cuántos de nosotros debemos aprender esto? Cuando alguien te hace lo malo, cuando te pagan mal y tú te sientes como traicionado, no te preocupes, el Eterno es el que pelea tus batallas. Tú no hagas lo malo, no te rebajes al nivel de lo que esas personas te están haciendo. Tú siempre actúa bien, siempre piensa bien y el Eterno es el que se encargará de pelear tus batallas, de vencer a esos enemigos. Y entonces aquí termina el rey David diciendo: por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Adonai, y cantaré a tu nombre. Grandes triunfos da a su rey y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Así que miren qué hermoso, porque una vez que tú has aplicado todos estos principios a tu vida, que no tomas venganza, que sabes que el Eterno es el que pelea tus batallas, que tú no pones tu confianza en los hombres, no pones tu confianza en tus finanzas, no pones tu confianza en a quien tú conoces. Entonces David puede decir: yo te confesaré entre las naciones, yo hablaré de tu majestad y de tu poder, ¿verdad? Y cantaré a tu nombre de todos los triunfos que me has dado en toda mi vida, cómo has hecho misericordia conmigo y cómo me bendecirás no solamente a mí, sino a mi descendencia. Y aquí termina este poderoso salmo. Así que ahora les voy a decir cómo pueden orar con el Salmo 18. Este salmo es sumamente poderoso para guerras que nosotros estemos experimentando en nuestras vidas, sobre todo guerras espirituales, ¿verdad? A través de este salmo obtenemos protección espiritual. Dicen los sabios que a través de este salmo podemos desarrollar nuestros dones extrasensoriales, ese don del discernimiento, de poder saber qué es lo que se está moviendo en determinada situación en contra de nosotros. Es un salmo sumamente poderoso para ahorrar cuando hay conflictos con tierras extranjeras, cuando se levantan guerras entre las naciones, cuando también necesitamos renovar las fuerzas físicas de alguien que está enfermo. Sabemos que cuando una enfermedad aflige nuestro cuerpo, también esto es una batalla espiritual que estamos lidiando nosotros. ¿Por qué? Porque cuando toca una enfermedad nuestro cuerpo, aparte de los dolores que sentimos, nuestros pensamientos también son atacados, ¿verdad? Entonces, a través de este salmo renovamos nuestras fuerzas físicas. Y este salmo también es muy poderoso para salvarse de la maldad de un gobernante. Qué hermoso tener a mano este conocimiento en estos tiempos que sabemos que los gobiernos de la tierra se han unido para destruir al pueblo del Eterno. Entonces, para nosotros resguardarnos y salvarnos de todas esas artimañas de los gobiernos, este salmo es poderosísimo. Así que sigamos orando con los salmos, sigamos aprendiendo y les pido por favor que si les ministró este estudio, lo compartan y le den un like para que seamos cada vez más las personas que proclamemos estos salmos. Ustedes no se imaginan la luz que traeremos sobre esta tierra. Bendiciones, amados, y shalom, shalom.